El silencio no existía en el Palacio de la Luna aquella noche. Era el 15 de abril, y los salones barrocos de la mansión sevillana, una edificación del siglo XVIII a las afueras de la ciudad, vibraban con la opulencia del tradicional baile de primavera. Las grandes lámparas de cristal de Murano proyectaban destellos sobre el suelo de mármol andaluz, mientras una orquesta de cámara inundaba el ambiente con valses clásicos que resonaban entre las columnas de piedra blanca. Ricardo de la Vega, de 35 años, heredero del imperio financiero Fortuna Global, valorado en 3.000 millones de euros, se movía entre los invitados con la distancia pulcra que lo había convertido en una leyenda en los círculos de la alta sociedad. Su smoking, hecho a medida en Savile Row, y los gemelos de oro blanco, símbolos de su linaje, lo distinguían de los demás magnates. Pero era su mirada, oscura y controlada, y su sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, lo que mantenía a todos a una prudente distancia. La velada se desarrollaba como siempre. Una procesión de herederas, modelos e hijas de industriales se acercaban a Ricardo, todas con la esperanza de ser elegidas para un baile y, por extensión, asegurar un lugar en su vida y patrimonio. Estaba Marta Soler, cuyo vestido costaba más que un apartamento en el centro de Sevilla; Isabel Castro, modelo internacional que lucía joyas valoradas en $500,000 de euros, y la baronesa de Montoro, cuya cortesía ocultaba cálculos milimétricos sobre alianzas económicas. Una tras otra, Ricardo las rechazó a todas con la misma indiferencia educada. No era por arrogancia, sino por la barrera infranqueable que había levantado alrededor de su corazón tras la tragedia que había marcado su juventud. 20 años atrás, había perdido a su primer amor, Valeria, la hija de la antigua ama de llaves de la familia, en un accidente que aún lo atormentaba cada noche. Valeria había sido la única mujer que lo había amado por quien era, no por lo que poseía. Habían crecido juntos en el palacio, unidos por un amor genuino que desafiaba todas las convenciones sociales. La noche del accidente, Valeria corría hacia el Palacio de la Luna para su 18º cumpleaños, cuando un coche la atropelló justo frente a la verja. Ricardo la había encontrado agonizando en sus brazos, y las últimas palabras de Valeria habían sido una promesa envuelta en profecía. Algún día encontrarás a alguien que te amará como yo, pero tendrás que saber reconocer el amor verdadero, aunque llegue vestido de forma diferente a como lo esperas. Desde aquella noche, Ricardo no había vuelto a bailar con ninguna mujer. Participaba en estos eventos por obligación social, pero su corazón yacía enterrado junto a Valeria. Mientras la orquesta atacaba el enésimo vals y las parejas se deslizaban por la pista de baile, Ricardo se refugió en su posición habitual, apoyado en la balaustrada de la terraza que daba a los jardines iluminados. Era el hombre más deseable e inalcanzable de España, el objeto del deseo de todas, pero permanecía distante como una estatua. Lo que nadie sabía era que, cada noche después de estos eventos, Ricardo conducía hasta el cementerio para llevar flores a la tumba de Valeria. Era su ritual, la manera de recordar que el amor verdadero ya lo había encontrado y perdido. Pero aquella noche, el destino tenía preparada una sorpresa que lo cambiaría todo. A las 10:30 de la noche, mientras la orquesta entonaba el vals de las flores, una figura discreta apareció en la entrada lateral del salón principal. Era Pilar, 52 años, la jefa del personal de servicio que desde hacía 20 años gestionaba el mantenimiento y la limpieza de la mansión con devoción absoluta. Pilar no debería haber estado en el salón. El personal tenía la norma de permanecer invisible. Sin embargo, aquella noche venía acompañada por su hija. Junto a Pilar caminaba una joven de 24 años, con el cabello oscuro recogido en un moño inmaculado
y vestida con el uniforme de servicio, negro con un delantal blanco. Era Elena Ruiz, licenciada en arquitectura, que estaba ayudando a su madre para ganar dinero extra para su máster en restauración de edificios históricos. Elena poseía algo extraordinario que trascendía su uniforme. Su porte era naturalmente elegante, sus movimientos fluidos, y en sus ojos, color miel, brillaba una inteligencia vivaz y una sensibilidad artística que la distinguía de inmediato. Cuando madre e hija cruzaron el salón en dirección a las cocinas, un silencio imperceptible cayó sobre los invitados más observadores. No era solo la belleza de Elena lo que capturaba la atención, sino una autenticidad que contrastaba abruptamente con la artificialidad del ambiente. Ricardo, desde su terraza, notó inmediatamente a la recién llegada. Por primera vez en 20 años, su mirada se fijó en una mujer y no pudo apartarla. No era solo atracción física, fue como si una descarga eléctrica lo hubiera atravesado, despertando emociones que creía enterradas para siempre. Elena se movía entre los invitados con gracia natural, sirviendo copas de champán y aperitivos con una sonrisa genuina que iluminaba su rostro. No poseía la belleza artificial de las herederas presentes, pero tenía algo infinitamente más valioso: una luz interior que la hacía magnética sin esfuerzo. Ricardo observó su interacción con los invitados. Era educada y respetuosa, pero no sumisa. Cuando un empresario de la zona intentó ser inapropiado, Elena mantuvo la compostura y la dignidad, alejándose con clase sin provocar una escena. Lo que más impactó a Ricardo fue un momento específico. Mientras Elena servía, escuchó a una señora comentar con desprecio el vestido de otra invitada. Elena no dijo nada, pero Ricardo vio en sus ojos un destello de compasión, y notó cómo, discretamente, Elena se acercó a la mujer criticada y le hizo un cumplido sincero. Fue un gesto pequeño, invisible para la mayoría, pero que reveló un alma noble. Ricardo se dio cuenta de que estaba observando a alguien que poseía esa rareza absoluta que era la bondad genuina, algo que no había vuelto a ver desde la muerte de Valeria. La orquesta estaba a punto de empezar el vals más importante, el que marcaba el clímax de la noche. Como siempre, todas las damas miraban a Ricardo, esperando ser elegidas, pero Ricardo, por primera vez en 2 décadas, se dirigía hacia una mujer. Sus pasos lo llevaban inexorablemente hacia Elena, que en ese momento recogía copas vacías de una mesa, completamente ajena a la atención que había capturado. El corazón de Ricardo se aceleró. No sabía qué estaba haciendo. Solo sabía que tenía que hablar con ella. Tenía que descubrir quién era esa joven que había reencendido algo dentro de él que creía muerto para siempre. Cuando Ricardo se acercó a Elena, todo el salón contuvo la respiración. Las conversaciones cesaron, las risas se desvanecieron e incluso la orquesta pareció tocar más bajo. Elena, al darse la vuelta, se encontró cara a cara con el hombre que había visto desde lejos toda la noche, pero que ahora estaba frente a ella con una intensidad en los ojos que la dejó sin aliento. Ricardo la miró durante segundos que parecieron eternos. De cerca, Elena era aún más fascinante. Su piel tenía el tono de quien trabaja bajo el sol. Sus ojos color miel eran profundos y sinceros, y sus manos, ligeramente encallecidas, revelaban una vida de trabajo honesto que contrastaba con las manos perfectamente cuidadas de las herederas. Con una voz que traicionaba una emoción que no sentía desde hacía 20 años, Ricardo preguntó: ¿me concedería este baile? El silencio fue ensordecedor. Elena lo miró con incredulidad. Era imposible que Ricardo de la Vega, el hombre más rico e influyente de la fiesta, le estuviera pidiendo a ella, una camarera, bailar. Sin embargo, su mirada sincera y la mano extendida no dejaban lugar a dudas. A su alrededor, la alta sociedad sevillana vivía un shock colectivo.
Los cuchicheos se propagaron como una ola. «Se ha vuelto loco», susurraba la duquesa. «Una camarera», murmuraba el conde. «Esto saldrá en todos los periódicos mañana», predijo amargamente la marquesa. Pero Ricardo no escuchaba nada. Sus ojos estaban concentrados solo en Elena, que lo miraba con una mezcla de temor y asombro. Elena sabía que aceptar la invitación era cruzar una línea invisible pero infranqueable que separaba sus mundos. Pilar, la madre de Elena, había presenciado la escena desde lejos y se acercó discretamente para alejar a su hija de la situación embarazosa. Pero al ver la mirada de Ricardo, algo la detuvo. En esos ojos oscuros no había condescendencia o capricho de rico aburrido. Había algo que Pilar reconoció al instante. Era la misma mirada que había visto 20 años atrás, cuando Ricardo miraba a Valeria. Elena, después de lo que pareció una eternidad, dejó la bandeja de plata sobre la mesa más cercana. Sus manos temblaron ligeramente, pero su voz fue firme cuando respondió: «Sería un honor, señor de la Vega». Ricardo le ofreció el brazo con la galantería de un caballero de otros tiempos, y juntos se dirigieron al centro de la pista de baile. Cada paso resonó como un trueno en el silencio surrealista del salón. La orquesta, después de un momento de incertidumbre, comenzó a tocar un vals lento y melódico. Ricardo puso la mano derecha en la cintura de Elena con infinita delicadeza, mientras con la izquierda tomaba su mano. El contacto fue eléctrico para ambos. Cuando comenzaron a moverse, ocurrió algo mágico. Elena se movía con una gracia natural que hacía que cada paso del vals fuera fluido como el agua. Nunca había bailado en un salón de gala, pero poseía una musicalidad que transformaba cada movimiento en poesía. Ricardo, que no bailaba desde hacía 20 años, encontró el ritmo inmediatamente, como si su cuerpo hubiera esperado precisamente ese momento para volver a vivir. Mientras danzaban, el mundo a su alrededor se desvaneció. Ricardo miraba a los ojos de Elena y veía la misma pureza, la misma autenticidad que había amado en Valeria. Pero Elena no era una copia de Valeria. Era algo nuevo, único, inesperadamente perfecto. La danza duró 4 minutos, pero para Ricardo y Elena fue como una eternidad. Cuando la música terminó y se detuvieron en el centro de la pista, el silencio del salón era total. Luego, lentamente, comenzó un aplauso, no entusiasta, sino respetuoso, como si todos hubieran entendido que habían presenciado algo especial. Ricardo acompañó a Elena a los márgenes de la pista y le besó delicadamente la mano. «Gracias», le dijo simplemente, pero en esa palabra había un mundo de significado. Elena se ruborizó y bajó la mirada. Luego regresó hacia las cocinas acompañada por su madre. Pero antes de salir del salón, se giró una última vez hacia Ricardo. Sus ojos se encontraron a través de la multitud, y en esa mirada había la promesa silenciosa de que esa no sería la última vez. Las 24 horas siguientes al baile fueron un verdadero terremoto en el mundo de la alta sociedad sevillana. La noticia de que Ricardo de la Vega había bailado con una camarera se extendió por los salones de la ciudad como un incendio incontrolado, alimentado por las redes sociales y los chismorreos de las damas que habían estado presentes aquella noche. Los periódicos de la mañana recogieron la noticia con titulares sensacionales. «El millonario y Cenicienta, escándalo en el Palacio de la Luna», titulaba el Diario de Sevilla. «Ricardo de la Vega en shock, baila con la empleada del servicio», proclamaba ABC. Incluso los tabloides internacionales se apropiaron de la historia, transformando aquella danza en un caso mediático de alcance europeo. Ricardo, sentado en su oficina del piso 50 del rascacielos que albergaba la sede de Fortuna Global, en el corazón financiero de la ciudad,
Leía los periódicos con una mezcla de fastidio y una determinación recién descubierta. Nunca le habían importado los chismorreos de la alta sociedad, pero esta vez estaban involucrados sentimientos que no experimentaba desde hacía 20 años. Su secretaria, la señora Martínez, le informaba que había recibido llamadas de 20 medios de comunicación, 5 programas televisivos e innumerables amigos de la alta sociedad que querían saber qué había pasado por su mente. Pero la llamada que más le afectó fue la de su tío Ernesto, el único familiar que le quedaba y socio minoritario de la empresa. Ernesto de la Vega, 70 años, era la encarnación de las tradiciones familiares más conservadoras. Siempre había esperado que Ricardo se casara con una mujer de su clase social para consolidar alianzas económicas y mantener puro el linaje. La llamada fue breve, pero cortante. Ricardo, espero que te hayas dado cuenta del espectáculo indecoroso que ofreciste anoche. Nuestra familia tiene una reputación que mantener. Pero Ricardo ya no sentía el peso de las expectativas ajenas. Por primera vez en 20 años había experimentado algo auténtico y no estaba dispuesto a renunciar a ello por las convenciones sociales. Decidió hacer lo que su corazón le sugería: encontrar a Elena y conocerla de verdad. La información sobre Elena Ruiz no fue difícil de obtener. Vivía desde hacía años en la casa de su madre en un modesto barrio de las afueras. Había conseguido la licenciatura en arquitectura con las máximas calificaciones, trabajando de noche para costearse los estudios, y soñaba con especializarse en la restauración de obras de arte antiguas. Era una chica de valores sólidos, criada por una madre soltera que había sacrificado todo para darle una educación. Ricardo decidió presentarse en su casa sin previo aviso. Cuando tocó el timbre del pequeño apartamento en el tercer piso de un edificio de los años 60, fue Pilar quien abrió. La reconoció de inmediato y su expresión se volvió de cautelosa preocupación. «Señor de la Vega, si ha venido por problemas relacionados con anoche...» «He venido porque me gustaría conocer mejor a su hija», la interrumpió Ricardo con una sinceridad desarmante. No por curiosidad o capricho, sino porque anoche sentí algo que no experimentaba desde hace mucho tiempo. Pilar lo miró a los ojos y vio la misma vulnerabilidad que había notado la noche anterior. Era una mujer sabia que había criado a su hija enseñándole a distinguir a las personas sinceras de las falsas. En Ricardo veía dolor, soledad, pero también una sinceridad que la tranquilizó. Elena apareció detrás de su madre, vestida con sencillos vaqueros y una camiseta blanca, el cabello suelto sobre los hombros. Sin el maquillaje y el uniforme de la noche anterior, era aún más bella, con esa belleza natural que no necesita adornos para resplandecer. «He leído los periódicos», dijo Elena con voz firme. «Lamento si nuestro baile le ha causado problemas». Ricardo sonrió por primera vez en 20 años con genuina felicidad. «Los únicos problemas que me ha causado son los que derivan de no poder dejar de pensar en usted». La conversación que siguió duró 3 horas. Ricardo y Elena hablaron de arte, de sueños, de vida. Descubrió que ella dibujaba en su tiempo libre, que amaba la música clásica, que leía a Lorca y que soñaba con restaurar los frescos de la Giralda. Elena descubrió que Ricardo, detrás de la fachada del empresario impenetrable, era un hombre culto, sensible, que conocía la historia del arte mejor que muchos profesores universitarios. Cuando Ricardo se marchó, ambos sabían que algo profundo había nacido entre ellos, pero también sabían que el mundo entero remaría contra su historia de amor. En los días siguientes, Ricardo y Elena comenzaron a verse regularmente, siempre lejos de los focos y de los lugares frecuentados por la alta sociedad sevillana. Se encontraban en pequeños cafés de barrio, paseaban por parques menos conocidos de la ciudad, visitaban museos en horarios menos concurridos.
Cada encuentro consolidaba lo que ambos habían intuido desde el primer momento. Estaban hechos el uno para el otro. Ricardo redescubría a través de los ojos de Elena la belleza de las cosas sencillas, el placer de una conversación auténtica, la alegría de compartir pasiones intelectuales sin segundas intenciones. Elena veía en Ricardo no al multimillonario inalcanzable, sino a un hombre herido que necesitaba redescubrir la capacidad de amar y ser amado. La relación, sin embargo, tuvo que enfrentar presiones crecientes desde todas las direcciones. La alta sociedad había desatado una campaña sutil pero implacable contra Elena. En los salones de la ciudad circulaban chismorreos venenosos. Era una cazafortunas. Había planeado todo para seducir a Ricardo. Las presiones económicas fueron aún más directas. Pilar fue despedida de la limpieza de la villa de algunos clientes históricos, oficialmente por reducción de personal, pero en realidad porque las familias de la aristocracia sevillana no querían estar asociadas con la madre de la mujer que estaba arruinando a Ricardo de la Vega. Elena vio rechazada su candidatura para el máster en restauración sin explicaciones oficiales, pero con la clara sensación de que su nombre se había vuelto incómodo en los ambientes académicos ligados a las familias adineradas. Ricardo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y su reacción fue inmediata y decisiva. Utilizó su influencia para proteger a Elena y a su madre, pero sobre todo tomó una decisión que conmovió al mundo financiero español. Anunció públicamente su relación con Elena a través de una entrevista exclusiva en El País. La entrevista fue una obra maestra de sinceridad y dignidad. Ricardo contó su soledad de 20 años, la incapacidad de encontrar amor auténtico en un mundo donde todo se mide con dinero, y cómo Elena le había devuelto la capacidad de experimentar emociones genuinas. No pidió disculpas por sus elecciones, no se justificó por haber roto las convenciones sociales, sino que reivindicó con orgullo el derecho de amar a quien quisiera. El amor verdadero no entiende de clases sociales, dijo en la entrevista. Elena me ha enseñado que la riqueza del corazón vale más que cualquier patrimonio financiero. La reacción fue explosiva. La mitad de la alta sociedad lo condenó como un traidor a las tradiciones. La otra mitad lo admiró por el valor de desafiar las convenciones. Pero lo que más impactó fue la reacción del público en general. Miles de cartas de apoyo llegaron a la redacción del periódico. Miles de comentarios positivos en las redes sociales transformaron a Ricardo y Elena en símbolos de un amor que trasciende las barreras sociales. Elena, por su parte, demostró una clase y una dignidad que callaron muchas críticas. En una contraentrevista, declaró no haber buscado nunca la riqueza de Ricardo, sino haber encontrado en él un compañero de alma con quien compartir pasiones intelectuales y artísticas. Habló de sus proyectos futuros, del deseo de contribuir a la conservación del patrimonio artístico español, de la voluntad de construir algo significativo junto al hombre que amaba. El punto de inflexión llegó cuando Ricardo decidió dar el paso definitivo. No solo quería estar con Elena, sino hacerlo delante del mundo entero, desafiando abiertamente a quienes los contrastaban. 6 meses después de aquella fatídica noche de baile, Ricardo organizó lo que se convertiría en el evento social más comentado del año. Un segundo baile benéfico en el Palacio de la Luna con un objetivo preciso que mantuvo en secreto hasta el último momento. La invitación para el segundo baile benéfico, 6 meses después del primer escándalo, se extendió a todas las personalidades más influyentes de España, empresarios, políticos, artistas, intelectuales. Pero esta vez, junto a los nombres de la élite económica, aparecieron también los de personas comunes que se habían distinguido por méritos sociales, artísticos o culturales.
Ricardo quería que el mundo viera que el valor de una persona no se mide por la cuenta bancaria. La noche del baile, el Palacio de la Luna estaba aún más espléndido de lo habitual. Los jardines estaban iluminados por miles de luces que creaban una atmósfera de cuento. La orquesta había sido sustituida por un ensamble de músicos de fama internacional y cada detalle estaba cuidado a la perfección. Ricardo llegó solo, elegantísimo en su smoking, pero con una expresión serena y decidida que contrastaba con la ansiedad de los meses anteriores. Los invitados lo observaban con una curiosidad palpable, preguntándose qué tenía en mente y si Elena aparecería. La respuesta llegó a las 10 en punto de la noche, cuando las puertas del salón principal se abrieron y Elena hizo su entrada. Pero esta vez no llevaba el uniforme de camarera. Vestía un traje de noche de terciopelo verde esmeralda, diseñado especialmente para ella por un estilista emergente que realzaba su belleza natural sin ostentación. Su cabello estaba recogido en un moño elegante, adornado con una tiara de diamantes que había pertenecido a la abuela de Ricardo. El silencio que cayó sobre el salón fue diferente al de 6 meses antes. Ya no era shock o escándalo, sino admiración genuina. Elena se movía con la gracia de una princesa, pero con la sencillez de quien nunca había olvidado sus orígenes. Ricardo fue a su encuentro a mitad del salón y le ofreció el brazo. Esta vez, cuando se dirigieron hacia la pista de baile, no hubo murmullos de desaprobación, sino un aplauso respetuoso que creció en intensidad hasta convertirse en una ovación. Cuando comenzaron a bailar, la magia se repitió, multiplicada por 1000. Ricardo y Elena se movían como si hubieran sido creados para danzar juntos en perfecta armonía, no solo física, sino espiritual. A su alrededor, otras parejas se unieron a la danza, creando un cuadro de elegancia y belleza que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Pero el momento más emocionante y el gran plot twist del capítulo llegó cuando la música se detuvo. Ricardo, frente a todos los invitados, se arrodilló en el centro de la pista, extrayendo un anillo de compromiso que pertenecía a la familia de la Vega desde hace 5 generaciones. Las palabras que pronunció resonaron claras en todo el salón. Elena, has logrado devolver la luz a mi vida cuando pensaba que estaba perdida para siempre. Has curado una herida que llevaba 20 años abierta. El amor verdadero no llegó vestido de seda, llegó en un uniforme de trabajo y es el más hermoso y puro que he conocido. ¿Quieres casarte conmigo y construir nuestro propio legado basado en la verdad y el corazón? La respuesta de Elena fue un sí pronunciado con voz firme y ojos brillantes de emoción. El aplauso que estalló fue estruendoso y genuino. Incluso los más escépticos se habían rendido ante la fuerza de un amor tan auténtico. La boda se celebró 3 meses después en la capilla del Palacio de la Luna, con una ceremonia que mezclaba tradición aristocrática y sencillez genuina. Elena llevaba el vestido de novia que había pertenecido a la madre de Ricardo, enriquecido con detalles que reflejaban su personalidad artística y su amor por la restauración. Después de la boda, Ricardo y Elena fundaron juntos la Fundación Valeria en memoria del primer amor de Ricardo, dedicada al apoyo de jóvenes artistas y arquitectos meritorios provenientes de familias desfavorecidas. Elena se convirtió en curadora de importantes exposiciones de arte, realizando su sueño de trabajar en el mundo de la restauración y conservación artística. Su historia de amor se convirtió en leyenda, citada como ejemplo de cómo la autenticidad de los sentimientos puede superar cualquier barrera social. Ricardo había aprendido que el amor verdadero no se encuentra en los salones de la alta sociedad, sino en el corazón de personas que saben ver más allá de las apariencias.
5 años después, la fortuna global seguía siendo el imperio financiero que era, pero bajo el liderazgo de Ricardo de la Vega, había adquirido un nuevo enfoque. Gran parte de sus ingresos se destinaba ahora a proyectos sociales y a la restauración del patrimonio histórico sevillano. Una pasión que compartía con Elena. Valeria de la Vega, la hija de la pareja, de 3 años de edad, llamada así en honor al primer amor de Ricardo, llenaba el Palacio de la Luna con risas. La niña tenía los ojos oscuros del padre y la sonrisa luminosa de la madre. El palacio no había perdido su opulencia, pero ahora era un hogar. Había rincones llenos de juguetes y libros infantiles, y los planes de construcción de Elena adornaban una pared en la oficina de Ricardo, junto a los gráficos financieros. Elena, sentada en la antigua biblioteca del palacio, supervisaba los planos de restauración de una iglesia histórica mientras Ricardo llegaba de una reunión de la fundación. La armonía entre ellos era palpable. Era la paz que Ricardo había buscado durante 20 años. La duquesa de Alba ha enviado un cheque considerable para la Fundación Valeria, comentó Ricardo, tomando asiento a su lado. Parece que la alta sociedad finalmente ha comprendido el valor de nuestro legado. Elena sonrió, poniendo la mano sobre la de él. No es el valor del legado, Ricardo, es el valor de la autenticidad. Nos desafiaron a ser falsos y elegimos ser reales. Eso es lo que admiran. Ricardo se inclinó y la besó. Siempre me enseñas la mejor lección. Tú me enseñas que no hay barrera que el amor no pueda derribar, respondió ella. ¿Sabes? Cuando bailamos aquella primera vez, yo sabía que iba a costarnos todo, pero por primera vez no tuve miedo. Yo sí, confesó Ricardo. Tuve miedo de volver a perder la luz, pero la profecía de Valeria siempre fue clara. El amor verdadero llega vestido diferente. Y ese fue el último plot twist de la historia. Ricardo no solo se había casado con la mujer que amaba, había cumplido la profecía de su primer amor, liberando su corazón del luto. Cada año, en el aniversario de aquel baile que cambió sus vidas, Ricardo y Elena organizaban una cena íntima en el Palacio de la Luna. En la noche del aniversario, Ricardo tomó a Elena de la mano y juntos se dirigieron a la pista de baile del gran salón. Ya no había 300 invitados, solo ellos dos. La orquesta era ahora un fonógrafo tocando un vals antiguo. Mientras danzaban lentamente, Ricardo la miró y susurró: «No me cansaré de recordarle al mundo que el amor auténtico es la única riqueza que no puede ser comprada». «Y yo no me cansaré de agradecerte por haberme visto, a pesar del uniforme», respondió Elena. Cuando el vals terminó, Ricardo y Elena se abrazaron en el centro de la pista, bajo la mirada de las lámparas de cristal. Habían demostrado que el verdadero amor no entiende de cuentas bancarias ni de etiquetas sociales. Se encuentra en la dignidad, la bondad y la elección diaria de dos almas. Habían tomado la decisión más valiente: construir su propia familia, su propio linaje, con la única fortuna que importaba, la del corazón.